Siempre conversamos de los distintos factores que hacen posible la producción de bienes y servicios en una empresa y uno de ellos generalmente que conversamos es el tema de los recursos humanos. Y para hablar en detalle de ese punto lo tenemos en línea Francisco Escacerra, director de Michael Page en Argentina. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme. Por favor, un placer tenerte aquí en Empresa 360. Y bueno, como anticipaba, ¿cómo ves el mercado laboral argentino? Por ejemplo, en la primera línea, ver cómo impacta toda esta reforma laboral que está tratando el Congreso en este momento. Muy bien. Sí, la verdad es que obviamente el mercado laboral argentino va a ser afectado por la reforma laboral, ¿no? Esto significa, puede llegar a generar mucha expectativa en diferentes compañías y a partir de ahí diferentes movimientos. Ujú. Lo que estamos viendo desde el inicio del año, ¿no? En estos cortos meses, es que muchas compañías que tenían algunos planes por ahí frenados durante el año pasado o a finales del año pasado, han empezado a hacer algún movimiento, han empezado a animarse a ciertas contrataciones, pero bien puntualizadas en aquellas industrias que realmente tienen oportunidades de seguir creciendo y sobre todo también en aquellas posiciones que son realmente vitales para las compañías. Y Claro. esa diferencia se ve con respecto a la generalidad, ¿no? Obviamente, de las contrataciones en términos generales, ¿no? Si estás viendo como una reactivación real en las contrataciones o todavía una cautela fuerte en ese aspecto. Yo lo veo muy sectorizado. A ver, cuando Ajá. vos hablas con compañías, obviamente, que están vinculadas más a lo que es consumo, obviamente ves una realidad un poquito más dura, que si se quiere, que cuando hablas con compañías vinculadas, por ejemplo, no solamente a lo que es energía, ¿no? Petróleo, gas, o proyectos de minería de largo plazo, pero sino todo lo que es proveedores y todo lo que es la cadena que está vinculado a esas industrias que hoy está generando cierta demanda de empleo y de empleo con conocimiento técnico. Claro, y Francisco, ¿cómo ves el avance tecnológico que estamos teniendo y cómo impacta en la contratación de personal? ¿El personal en Argentina se está adaptando, ya está adaptado o cuál es tu visión al respecto? Lo que hemos visto nosotros, y lo puedo sacar de estudios que hicimos, está muy vinculado a cómo ha ido evolucionando el profesional argentino de la mano de lo que es la inteligencia artificial, por ejemplo. Ujú. Hemos visto, por ejemplo, cómo se utilizaba la inteligencia artificial en el año 2024, cómo ha evolucionado el 2025, y hoy ya tenés que un dos tercios de los profesionales que trabajan en compañías realmente está utilizando la herramienta de inteligencia artificial en sus diferentes vertientes, obviamente. Cuando hablamos con sectores de tecnología y hablas con gente que realmente no se hace desarrollos tecnológicos, por ejemplo, tienen un nivel de involucramiento y un nivel de necesidad de ayornarse muchísimo más rápido y más urgente que si se quiere otros sectores más de soporte de gestión, por ejemplo, o administrativos, ¿no? Pero es una realidad que hoy atraviesa el mercado laboral y lo que nosotros hemos visto es que quienes no se adaptan al uso de una herramienta de inteligencia artificial, cualquiera sea, porque depende de lo que uno hace, depende de la herramienta que puede llegar a utilizar, realmente tiene un valor agregado menor a la hora de hacer una entrega de un trabajo, tanto sea de manera autónoma, en un empleo autónomo, como bajo relación de dependencia en una compañía. La inteligencia artificial llegó para quedarse y no solamente llegó para quedarse, sino que es algo que tenemos que abrazar, tenemos que entender que, bueno, yo antes lo hacía de otra manera y siempre funcionó bien y siempre tuvo éxito. No, tenemos que abrazar la nueva tecnología y saber que tenemos que agregar un valor diferente a lo transaccional. Si mi Claro. trabajo es exclusivamente transaccional, tengo que hacer algo para poder ver cómo puedo agregar más valor y que realmente yo esté ayudado por la inteligencia artificial y no reemplazado por la inteligencia artificial. Claro, y hablando del punto de vista ahora, me cambio de rol, hablo del punto de vista del empleado, la persona que ofrece su servicio al mercado Sí. laboral. ¿Cómo beneficia el tema de conocimiento de estas herramientas tecnológicas y cómo lo tiene que expresar, por ejemplo, en su currículum vitae o qué otro elemento es importante que lo exprese justamente en ese documento que está aportando a la empresa? Bueno, muy bien, es un buen punto. Y no hay que dejar de aclarar que es todo muy nuevo lo de la inteligencia artificial. Y hay compañías que realmente no están muy preparadas todavía para Ujú. entender qué es lo que necesitan de la herramienta de inteligencia artificial.
que es diferente a estar preparado por una cuestión de desconocimiento, sino que todavía están descubriendo qué se puede hacer con eso y qué no se Claro, puede hacer con eso. claro, claro. Entonces hay como una cuestión que todavía el mercado no es que hay una voz cantante del otro lado que ya sabe perfectamente qué es lo que necesita y cómo puede demandarlo de un profesional, sino que también lo están descubriendo junto con los profesionales, qué es lo que necesitan y qué es lo que no. Ujú. Entonces, si uno tiene conocimientos en herramientas de inteligencia artificial, lo puede expresar en un currículum, puede aclarar que uno realmente utiliza determinadas herramientas. La otra vez, por ejemplo, vi un currículum de una persona que se ofrecía directamente, no solamente él, sino él y los 3 agentes que había entrenado Ajá. en diferentes áreas que hacen a su tarea, ¿no? Entonces ya empiezas a ver ese tipo de cuestiones que pueden ser muy interesantes y hay que ver también cómo lo toman las compañías, porque del otro lado también ver cómo puede una compañía darle el uso de una herramienta de inteligencia artificial a un profesional, pero que esa herramienta esté controlada por la compañía. Claro. Porque si no, también hay un tema de compartir información privada después de la empresa por parte de esta persona con sus agentes que no son controlados por la compañía. Entonces es una cuestión que todavía estamos aprendiendo, creo. Seguro. Estamos hablando con Francisco Escacerra, director de Michael Page. Francisco, y un tema que veo, por ejemplo, que uno lo lee, que en algún momento había escasez de talentos, especialmente para los puestos de alta dirección. Y bueno, hoy, ¿cómo es la situación actual? Ustedes que justamente están en el tema de búsqueda de talentos. ¿Es Bien. fácil, es simple, cómo es? Obviamente no estamos en el momento post pandemia que hubo como un boom de contrataciones en Ujú. diferentes sectores, ¿no? Acuérdense que, acordate que hablamos, ¿te acuerdas de la palabra unicornio? La palabra Sí, unicornio sí. yo hace bastante que no la escucho, por ejemplo, como que algo que no estás más sobre la mesa. Obviamente ahí tiene que ver con tendencias globales y cuestiones que fueron evolucionando de diferentes maneras, ¿no? Pero eh, sigue habiendo escasez de talento, depende por sectores. Obviamente cuando uno va por ahí a cuestiones más ubicadas específicamente en un lugar del país y con necesidades de conocimientos técnicos muy puntuales, ahí sí obviamente se dan escasez de talento y por ahí se requiere que hasta un profesional se reloque hacia alguna provincia, ¿no? Cuando Claro, vemos, por ejemplo, todo lo que es la actividad de petróleo, gas y demás, seguramente hay cuestiones donde uno realmente quiere cubrir una búsqueda rápidamente y es una compañía que está ubicada cerca de un pozo y puede complicarse porque por ahí no tenés la abundancia de profesionales que se necesitarían para cubrir la demanda. Eso es por nicho. Obviamente después en tecnología, a medida que van evolucionando las demandas de tecnología por parte de las compañías, también va a haber falencias de conocimientos tecnológicos. Recién hablábamos de la inteligencia artificial. Obviamente hay posiciones que las compañías van descubriendo que necesitan, pero después cuando se dan vuelta al mercado hay una brecha, si se quiere, claro. en lo que el mercado ofrece y lo que la compañía se dio cuenta que necesita. Eh, pero no estamos en el boom post pandemia, que el boom post pandemia era realmente una lluvia de ofertas laborales para todo tipo de sectores y sobre todo éramos muy demandados los profesionales argentinos para trabajar desde aquí hacia el exterior. Claro. Hoy sigue existiendo, hoy está la industria de los centros de servicios compartidos que emplea a miles de trabajadores en Argentina, profesionales sobre todo, pero la demanda que existía en ese momento no era solamente sobre estas estructuras de centros de servicios compartidos, sino que eran en profesionales autónomos, que por ahí una persona que estaba en su casa tenía 3 trabajos y trabajaba para diferentes países del mundo. Esas cuestiones se han frenado un poco. Justamente, mira, era un tema que te iba a preguntar, o sea, ¿cómo podés trabajar desde el punto de vista de recursos humanos la retención de talentos, especialmente en este momento, en un contexto de tanta apertura económica? ¿Qué posibilidades tiene la empresa para utilizar una herramienta de retención? Bien. Eh, Es algo muy trillado que lo que te voy a contestar, pero realmente sigue funcionando. Hoy hablar de que tenés una oportunidad de flexibilidad en el trabajo o trabajar de forma remota, hoy ha sido de vuelta algo muy valorado. Siempre fue muy valorado por profesionales, pero hoy las empresas están empezando a dejar de ofrecerlo. Entonces, las compañías que sigan ofreciendo flexibilidad horaria o trabajo remoto, hoy tienen un diferencial a la hora de hacer una oferta económica. Yo creo que se puede llegar hasta monetizar la diferencia de salario que tengo que, si fuera una compañía, ¿no? Pagarle a un profesional para que trabaje en mis líneas, si le ofrezco o no trabajo remoto y cuántos días por semana. Claro, y eso impacta también en que un profesional argentino pueda trabajar para otras empresas internacionales y competir con otros tipos de valores.
Bueno, puede ser, eso puede aparecer, puede ser que haya trabajadores que estén trabajando hoy en sus casas y digan, mirá, la verdad que sigo trabajando remoto y tengo un nivel de ingreso interesante, eh, pero también hay una seguridad que ofrece trabajar en relación de dependencia en una compañía en Argentina que todavía sigue siendo muy valorada. Sobre todo ya cuando vos ves profesionales que van armando su vida, van teniendo sus familias y demás, y tener una obra social no deja de ser una cuestión meramente de un beneficio, sino que es una necesidad. Cuando de repente uno tiene ciertos costos fijos que se van agrandando, como por ejemplo tienes que pagar una cuota de colegio, Claro. o tenés que tener un nivel de vida ya establecido porque tenés una familia armada, la seguridad de trabajar en una compañía que te ofrece estabilidad, te cuida como profesional, porque también estos trabajos remotos suelen ser muy transaccionales. Ujú. Hoy sos empleado, mañana no, y Claro. funciona de esa manera. Entonces también está muy sobre la mesa esta cuestión y ya el profesional entiende que si en su vida necesita estabilidad profesional, lo mejor es conseguirla en un trabajo en relación de dependencia convencional y no remoto. Ahí está un poco la dicotomía, La ¿no? dicotomía, claro, o sea, que aquí, por ejemplo, se da un tema de cultura hasta de generaciones, el tema de flexibilidad o estabilidad, porque básicamente tenés que optar en ese caso, ¿verdad? Seguramente por ahí si sos una persona más joven y tenés menos ataduras, si se quiere, personales, tenés la oportunidad de jugar un poquito más al riesgo, ¿no? Y tal vez en ese riesgo ganás. Y te puedes pasar un lindo verano trabajando desde algún lugar muy bonito, porque tenés la oportunidad de asumir un riesgo que después podés sortearlo de otra manera que si tuvieras otro tipo de ataduras. Desde ya, desde ya. Y desde el punto de vista tema generacional también, ¿cómo ves el tema de la empleabilidad de los que ya son senior, o sea, el sector silver, digamos? ¿Está siendo buscado o realmente no está en el mercado? Mirá, hoy nosotros vemos que cada vez más compañías, y por suerte, miran cada vez menos la edad del profesional que van a contratar. Eso es algo que fue creciendo en el tiempo. Nosotros lo incentivamos muchísimo desde Michael Page porque realmente creemos que los profesionales seniors tienen muchísimo valor agregado para dar y sobre todo en cuestiones que hoy escasean. ¿Cuáles son las cuestiones que escasean? Todo tipo de habilidades blandas que han desarrollado estos profesionales durante los años de su carrera. Ujú. Hoy se habla, vos fíjate que siempre hablamos de inteligencia artificial, el trabajo remoto, lo dijimos en un momento, pero no deja de estar presente el tema de la transaccionalidad del vínculo entre una compañía y un empleado. Y eso hace que las cuestiones puedan funcionar desde un momento u otro cuando entrega una tarea o puedan empezar a no funcionar. Y ahí tenés una cuestión de gestores de equipos. Los gestores de equipos, que son estas habilidades que sí seguramente ves en gente que tiene muchos años de experiencia laboral, tienen que ver con una muy buena capacidad de adaptación a diferentes situaciones. Yo te diría que eso es un primer punto muy importante. Alguien que tiene mucha experiencia laboral tiene una gran capacidad de adaptación porque ha pasado por muchísimas historias, sobre todo en un país como Argentina. Claro, claro. Eh, la capacidad de comunicarse. Ujú. La capacidad de comunicación parece algo sencillo, pero realmente es muy importante cómo puedes alinear un equipo con un buen nivel de comunicación. Desde Y ya. no todo es a través de una pantalla o a través de un envío de un WhatsApp o lo que sea, sino que es realmente necesitas conectar con los equipos para poder poner una meta e ir a cumplirla. Entonces la comunicación aparece como una segunda fuente que obviamente los profesionales con muchos años de experiencia lo han desarrollado por una cuestión del paso del tiempo simplemente. Y después también hay una tercera cuestión que es la curiosidad. La curiosidad que apalanca la innovación. Ujú. Esta curiosidad, obviamente, alguien que ha pasado por diferentes contextos en Argentina, o sea, es muy necesario realmente tener esta habilidad de ser curioso y de poder ir aprendiendo diferentes herramientas. Hoy, por ejemplo, un profesional de 50, 60 o un poco más se encuentra en una situación donde tiene que aprender a utilizar la inteligencia artificial como una herramienta fundamental de su trabajo. Claro. Entonces, yo creo que los argentinos, perdón, tenemos una capacidad de adaptarnos y que eso no innecesario, está muy ligado a la generación de esta capacidad de innovación, esta curiosidad que el mismo país nos ha entrenado para eso. Es algo que tenemos que saber venderle al exterior